Más tarde, en el siglo XIX, impulsado por los relatos homéricos de batallas, sangre, anhelos y engaños, un rico aventurero parte en busca de tesoros y de la verdadera historia de Troya. ...6 de julio de 1827. Tras siglos de ocupación otomana, Grecia obtiene su independencia, dando vida a una nación nueva. Europa está inmersa en el pasado griego. La Ilíada y la Odisea de Homero provocan una auténtica fiebre de Troya. Con un pico en una mano y la Ilíada en la otra, el millonario germanoamericano Heinrich Schliemann decide ir a desenterrar Troya. Heinrich Schliemann fue un hombre fascinante. Era un magnate de Wall Street del siglo XIX. Hizo mucho dinero especulando en Rusia y en los Estados Unidos, incluso con la fiebre del oro de California. Cuando dispuso del patrimonio necesario para poder retirarse de los negocios, decidió dedicarse a perseguir lo que él mismo calificaba como la fijación de toda su vida: Grecia, y en particular la guerra de Troya. Heinrich Schliemann tenía una gran habilidad para hacer dinero. Estuvo en California cuando la fiebre del oro, hizo millones en el San Petersburgo de los zares y en su afán de dinero y aventuras se vistió de beduino, se circuncidó y entró camuflado en la Meca. En 1868 fue a Atenas e inició una expedición por el mar Egeo en busca de las leyendas de Homero y sobre todo de Troya. Schliemann no era arqueólogo, pero tenía una fe ciega en Homero. Homero era su Biblia. Y esa fe le llevó a descubrir cosas que nadie había pensado ni siquiera en buscar. Schliemann empieza buscando un sitio que coincida con el paisaje descrito por Homero en la Ilíada. Una amplia llanura donde puedan combatir dos grandes ejércitos cerca del mar Egeo, entre los ríos Escamandro y Simois. Un sitio con altos muros fortificados desde donde los troyanos vieran con horror cómo su compañero Héctor era arrastrado por el carro de Aquiles alrededor de la ciudad. Elizabeth Riordan, arquitecta de las excavaciones que están teniendo lugar en Troya, nos indica los pasos de Schliemann por las planicies de la moderna Turquía. Heinrich Schliemann estaba convencido de que Homero escribió sobre un lugar que existió realmente. Y estaba también convencido de que encontraría Troya en este sitio llamado Hisarlik. Pensó que si excavaba profundizando hasta el lecho de roca, lo que encontraría en el fondo tenía que ser la Troya sobre la que había escrito Homero. En 1870, Schliemann y sus cientos de obreros perforaron miles de años de civilización, abriendo zanjas en el montículo que corría de norte a sur y de este a oeste. La llanura troyana se inundó con los montones de lo que para Schliemann no eran más que escombros. Trabajó durante años, pero no encontró pruebas de la Troya de Homero. Estaba consternado. Necesitaba encontrar algo de verdad impactante. Y se consideró feliz cuando, al término de su tercer año de excavación, hizo un descubrimiento que colmaba su afán. Estaba investigando en este gran muro fortificado cuando, en una pequeña bolsa, encontró un tesoro de objetos de oro. Este era exactamente el hallazgo que necesitaba para atraer la atención. Vasos y copas de oro, piedras preciosas, joyas magníficas. En 1873, Schliemann saca el tesoro de Turquía de contrabando. Adorna a su esposa con las joyas, igual que Helena de Troya, y como un gran showman, grita a los cuatro vientos que ha descubierto el tesoro del rey Príamo. Los titulares de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Heinrich Schliemann descubre la legendaria Troya. Pero la noticia resulta ser falsa.
El tesoro encontrado por Schliemann data de 2500 años antes de Príamo y no corresponde a la época de la guerra de Troya. Y peor aún, Schliemann podría haber robado su descubrimiento de la Troya de Homero. Schliemann, con su interés por Homero, no fue pionero en esta zona. Frank Calvert, un expátrida de Gran Bretaña, vivía allí desde 1845. A través de los años, había reunido una enorme cantidad de pruebas textuales sobre la ubicación de Troya. Cuando Schliemann llega a Turquía, hay 7 lugares con posibilidad de ser la Troya de Homero. Pero Frank Calvert está convencido de que el terreno del que es propietario, un montículo llamado Isarlik, es Ilión, la ciudad grecorromana que da nombre a la Ilíada. Schliemann decide ir a hablar con Frank Calvert. Cuando Schliemann visitó a Calvert en agosto de 1868, vio que la casa estaba llena de objetos y obras de arte que Calvert había extraído del suelo de Hisarlik, de Troya. Durante la cena, Calvert habló con Schliemann de sus excavaciones, mostrándole lo que había encontrado, y Schliemann se quedó impresionadísimo. Schliemann regresa a Atenas y, sin siquiera pisar la ciudad, escribe su primer libro sobre Troya. El problema es que no conoce los detalles. Calvert le dio por escrito la respuesta a las muchas preguntas de Schliemann, una de las cuales era: ¿qué altura tenía el montículo? ¿20 metros o 100 metros? El hecho de que Schliemann planteara esa duda demostraba que no tenía ni la más remota idea del lugar del que estaban hablando. Frank Calvert había estado excavando durante años para sí mismo discretamente, pero ahora Schliemann invierte todo su patrimonio en una excavación gigante, con cientos de obreros y desde luego sin pizca de discreción. Schliemann le dice al mundo que él es el único descubridor de Troya, sin mencionar para nada a Frank Calvert. A pesar de su equivocación con el tesoro que no era el de Príamo y las acusaciones de Frank Calvert de robarle el yacimiento de Troya, Schliemann convenció al mundo de que en Isarlik estaba la Troya de Homero y que la guerra fue real. Schliemann fue un hombre que dedicó su vida, su fortuna y toda su actividad a demostrar la verdad de Homero. Y eso merece mi respeto. En realidad se debe a Schliemann el que nos estemos preguntando: ¿tuvo lugar esa guerra? Y hoy seguimos en esa tradición de plantearnos preguntas sobre la guerra de Troya. Ni siquiera Schliemann, quizá el creyente más devoto en la autenticidad de la Ilíada, pudo encontrar pruebas concluyentes sobre la Troya de Homero. En alguna parte de estas ruinas yace la promesa de encontrar algún resto escrito, algún tesoro troyano que demuestre más allá de toda duda que Troya y la guerra existieron realmente. ¿Cómo podría ser la Troya de Homero este montón de rocas de la actual Turquía? Hasta Schliemann tiene dudas. Todo es poesía, escribe. Troya es un mito e Isarlik es solo una colina. En esencia lo que dicen diferentes escritos es: estoy muy satisfecho de mi obra, he descubierto Troya, pero algo me incomoda, y es que basándome en las palabras de Homero, en sus descripciones, yo había creído que Troya era bastante más grande. ¿Dónde está la prueba de que Isarlik tiene la extensión suficiente para ser la Troya de Homero?